Hola a todos, bienvenidos al proyecto de recursos educativos abiertos multimedia aplicados a equipos térmicos del IES Sierra de Carrascoy. Dentro de la sección de cámaras frigoríficas vamos a resolver un ejercicio de carga térmica o producción frigorífica, cuyo enunciado es el siguiente. Calcula utilizando QSelector de Danfoss la producción frigorífica o carga térmica de una cámara frigorífica. La cámara para conservación de naranjas, corta duración, 4 grados centígrados, 85% humedad relativa, peso bruto 4.603,8 kilos, peso neto, que nos indica la diferencia del peso bruto y el peso del embalaje. ¿Vale? El peso del embalaje, vale, incluido 572,4 kilos, volumen interior 51,45 metros cúbicos, lugar de ubicación Huelva, material panel tipo sandwich, espesor de aislamiento según fabricante de 60, 80, 100, 125, 150, 175, 200 milímetros, con una conductividad de 0,02 kilocalorías metro hora a grado centígrado. También nos indica que el techo está al sol y las medianeras con otros locales sin climatizar, suelo en contacto con terreno, temperatura de entrada del producto 25 grados centígrados y rotación diaria del 100%. Calor específico del embalaje 0,24 vatios hora por kilo y grado centígrado, y el tiempo medio de permanencia del personal en la cámara es de 1 hora. Bien, pues vamos a hacer primero todas las estimaciones y cálculos previos antes de introducir todos los datos en QSelector, ¿vale? Para ello vamos a empezar con las condiciones exteriores de proyecto, ¿vale? Como el enunciado nos indica, la ubicación es Huelva, ¿vale? Entonces, utilizando la guía del IDAE de condiciones climáticas exteriores de proyecto, para Huelva, que solo tiene una estación, y utilizando el percentil del 2%, como hemos utilizado otras veces, vemos que la temperatura seca sería 32,6 y la temperatura húmeda 22,3, ¿vale? Bien, para las condiciones exteriores, ¿vale? Vamos a coger para Huelva una temperatura seca de 32,6, una temperatura húmeda de 22,3 grados centígrados, y utilizando cualquier aplicación de psicometría podemos determinar que esas condiciones se corresponden con un 41% de humedad relativa. Vale. Para el tema, la siguiente parte que vamos a desarrollar son los cerramientos, ¿vale? Para ello el ejercicio nos ha indicado que tenemos el techo expuesto al sol, ¿vale? Lo cual nos hace partir de la temperatura exterior de proyecto de 32,6, y según la corrección que podemos hacer en función de la temperatura exterior y lo que nos indica el reglamento de seguridad de instalaciones frigoríficas, pues tenemos una corrección de 15 grados, 47,6, 47,6 grados centígrados. En principio vamos a coger un espesor de 125 milímetros de entre los que el fabricante nos permite. Las paredes norte, sur, este y oeste, el enunciado nos indica que son medianeras con otro local sin climatizar. Por tanto, también partimos del 32,6, y en este caso vemos como el reglamento nos indica que la corrección que tenemos que utilizar es 4 grados menos, ¿vale? Es decir, 28,6 grados centígrados. En principio vamos a tomar un espesor
de 80. Para el suelo, ¿vale? Nos indica que está en contacto con terreno, por tanto sería sin vacío sanitario, ¿vale? Y a eso le corresponde una temperatura de 15 grados. Para el suelo vamos a coger el espesor de panel mínimo que nos indica el fabricante, que serían 60 milímetros, ¿vale? Bien, siguiente apartado sería el tiempo de funcionamiento del compresor, ¿vale? Que lo vamos a determinar en función de la humedad, ¿vale? Y del uso. Sabemos que es una cámara pequeña, por tanto tendrá un uso comercial, y la humedad interior que nos indica el enunciado es de 85. Por tanto, comercial 85 grados, ¿vale? Comercial 85 grados nos situaría en la tabla entre el indicador de 80 y 90, 14 y 13 horas respectivamente. Podemos tomar como 13,5, ¿vale? Que sería la media entre esas dos situaciones. Vale, para la carga por producto, bien, sabemos según el enunciado que tenemos fruta, ¿vale? Que el peso bruto son 4.603,8 kilos. Tenemos un peso del embalaje de 572,4 kilos. Por tanto, vamos a tener un peso neto de la diferencia, que son 4.031,4 kilos. También nos indica el enunciado que tenemos una rotación del 100% con una entrada del producto a una temperatura ambiente de 25 grados. Como es fruta, tenemos que tener en cuenta que tenemos una carga por respiración, ¿vale? Que será del 100% de esos 4.031,4 kilos, ¿vale? El siguiente apartado que vamos a estudiar son las renovaciones de aire, ¿vale? Bien, esto lo vamos a hacer basándonos en el volumen que nos indica el enunciado, que es 4,9 por 4,2 por 2,5, es decir, 51,45 metros cúbicos, ¿vale? Entonces, yéndonos a la tabla de volumen que nos relaciona, pues tenemos aquí, ¿vale?, las dos posibles opciones para 51,45, aproximadamente 50 metros, ¿vale?, para temperatura mayor de 0 grados, ¿vale? Tendríamos 13 renovaciones al día, ¿vale? Y para temperatura negativa 10 renovaciones. En principio el enunciado nos indicaba 4 grados, estamos por encima de 0, con lo que podemos coger 13 para un volumen aproximado de 50 metros cúbicos. Tendríamos unas 13 renovaciones de aire al día. Vale. Vamos a tener otras cargas también. Empezamos por la iluminación, ¿vale? La carga por la iluminación ya sabemos que depende de la superficie y de la carga si hacemos una estimación, ¿vale? Si sabemos exactamente
la carga que tiene, pues podemos poner la de las luminarias, pero en este caso vamos a sacar la superficie y en función de esa superficie vamos a aplicar un ratio. Estamos hablando de una superficie aproximadamente de 20,58 metros cuadrados, por tanto la carga por iluminación, ¿vale? También podemos considerar que, como nos indica el enunciado, que hay una hora de trabajo dentro de la cámara, sería una cámara de almacenamiento, por tanto podemos irnos entre los 4 y 8 vatios metro cuadrado, ¿vale? Nos vamos a quedar con los 4, ¿vale? Ya que vemos que es muy poco tiempo el que están dentro de la cámara, ¿vale? Para la carga por ventiladores del evaporador o de los evaporadores que tengamos, ¿vale? También vamos a coger un 8%, ¿vale? Según las dimensiones, yo voy a establecer una carga de 10.000 vatios, ¿vale? Y si después vemos que es muy diferente al resultado que nos da, volvemos y podemos cambiar esa carga y recalcularla. Para las personas, el enunciado nos dice que 1 hora al día, ¿vale? Y luego otras cargas, ¿vale? Otras cargas que tenemos sería la carga por embalaje, ¿vale? Las cargas de los embalajes, porque hemos calculado su peso, pero no lo hemos tenido en cuenta todavía como carga. La carga del embalaje podemos determinarla en función de la masa, del calor específico y de la diferencia entre la temperatura final y la temperatura inicial, ¿vale? Entonces tenemos 572,4 kilos, tenemos un calor específico, como nos decía el enunciado, de 0,24, tenemos la temperatura final 4 grados, la temperatura inicial 25, ¿vale? Esto aproximadamente, carga negativa, nos está indicando que tenemos que extraer calor de 2.884,89 vatios día, ¿vale? Como la producción frigorífica la vamos a calcular en función de las 24 horas del día, deberíamos de tener en cuenta que esta carga, al repartirla durante las 24 horas del día, ¿vale? Eso supondrá 120 vatios de potencia, ¿vale? Considerando las 24 horas de funcionamiento de esa cámara frigorífica al día. Bien, ya tenemos todos los datos. Entonces nos vendríamos a Cool Selector, entraríamos en la parte de Cool Selector, ¿vale? Para utilizar la aplicación comercial cámara frigorífica, ¿vale? Podemos hacerlo de las dos formas, ¿vale? Vamos a hacerlo de la forma manual y vamos a ir introduciendo datos conforme a los que hemos ido recogiendo y los que nos decía el enunciado. Entonces, dimensiones interiores son estas. Temperatura de la cámara, tenemos una temperatura interior de 4,85%. Horas de trabajo, en principio hemos hecho una estimación de 13,5. Producto, tenemos la fruta con una cantidad diaria de 4.031,4 kilos. Ya veis que los decimales en las cantidades no los coge. Temperatura de entrada del producto de 25 a 25 grados y la temperatura y la carga total en kilos serían los 4.031 kilos, ¿vale? Bien, respecto a la parte de renovaciones, vamos, todos estos datos son los que hemos ido deduciendo, ¿vale? Aquí.
Bien, tasa de renovación, vamos a indicarle 13, ¿vale? El cerramiento, la transferencia por calor, vamos a utilizar la parte de paneles personalizados, ¿vale? Y bueno, como tenemos las 4 paredes con las mismas condiciones, pues no hace falta hacer distinción entre delante, izquierda, detrás, etcétera. Lo único es recordar que los cerramientos tenemos una temperatura para el techo, otra para el suelo, y las de las paredes serían iguales a 28,6. Pues 28,6, 28,6, 28,6, 28,6. El techo lo hemos corregido, le hemos puesto 15 grados más, nos vamos a 47,6. Y el suelo 15. Hemos dicho de, en principio, utilizar para paredes 80 milímetros, luego lo recalcularemos, comprobaremos si cumplimos normativa y si podemos disminuir ese espesor. Para el techo, con esa diferencia de temperatura, nos vamos a ir a 125, que es uno de los espesores que nos indica el fabricante, y para el suelo vamos a coger el espesor mínimo que nos indica el fabricante, que es 60. Bien, la iluminación hemos determinado 82 vatios, ¿vale? Aproximadamente 82 vatios. Para los ventiladores, 800 personas, 1 hora al día. Y para otros hemos incluido aquí la parte de los embalajes, por tanto metemos 120 vatios de potencia, que a las 24 horas supondrán toda la carga que hemos estimado al embalaje, dándole un periodo de 24 horas para el tiempo de recuperación, para llevar todo el producto a la temperatura de 4 grados, ¿vale? El desescarche podemos dejar el que nos viene predefinido. Bueno, podemos cogerlo de forma eléctrico, desescarche eléctrico, ¿vale? Y en principio ya tenemos todos los datos, ¿vale? Nos faltaría comprobar si la parte de cerramiento cumple con la densidad de flujo del reglamento de seguridad de instalaciones frigoríficas. Vale, aquí nos indica que el producto entra con más de 10 grados de diferencia. Vamos a coger, en la parte esta de selección de equipos no nos interesa mucho, no nos vamos a parar porque no es lo que estamos viendo ahora. Y aquí sí que nos sale la capacidad de refrigeración, la potencia frigorífica que estamos buscando. De momento nos salen 9.631 vatios, ¿vale? 9.631 vatios. Vamos a comprobar si la carga por cerramiento, la carga por transmisión, que ahora mismo es de 961 vatios, cumple la normativa o no. Entonces, vamos a hacer la comprobación. Como estamos en una temperatura positiva, la comprobación sería que nuestra carga por cerramiento sea menor a 9 vatios por metro cuadrado, ¿vale? Para ello, por ejemplo, podemos determinar esta carga por transmisión, que ahora mismo está teniendo en cuenta Cool Selector, de 961 vatios, ¿vale? 961 vatios. La está teniendo en cuenta durante 24 horas, ¿vale? Entonces la vamos a dividir en esas 24 horas. Nos sale 40,04, perdón, y la vamos a multiplicar por el trabajo del compresor, ¿vale? Por eso 13,5 horas de trabajo del compresor. Nos salen 540 vatios de potencia real. Bien, lo que necesitamos es saber la superficie de todas nuestras paredes, techo y suelo. Entonces, la cámara tiene 4,2 en una pared, 4,9 y 2,5 de altura. Por tanto, tenemos dos paredes de 4,9 metros por 2,5,
que son 24,5. Tenemos otras dos paredes de 4,2 y de 2,5 de altura, 21 metros, y tenemos un techo y un suelo de 4,9 por 4,2, aproximadamente 21,16. Todo esto suma 86,66 metros cuadrados. Entonces, estos 540 vatios tenemos que dividirlos entre los 86,66 para determinar el flujo por metro cuadrado. Y nos sale 6,23 vatios por cada metro cuadrado. El máximo que nos permite la normativa es 9 y ahora mismo estamos en 6,23. Por tanto, esto lo que nos permite es volver sobre nuestros pasos, ¿vale? Y coger un espesor un poquito menor, ¿vale? Por eficiencia energética yo no lo aconsejo, pero si lo que vamos buscando es la instalación mínima que cumple la normativa, sí que podríamos modificar el espesor de las paredes y coger uno más estrecho. Yo el del techo no lo modificaría, ¿vale? De momento vamos a realizar otra vez la comprobación, ¿vale? La carga varía muy poco y en transmisión nos vamos en este caso a 1126. Vamos a hacer la misma comprobación para 1126, ¿vale? 1126 lo dividimos entre 24 y esto sale 46,92, lo multiplicamos por 13,5, que son las horas de trabajo del compresor, ¿vale? Y esta carga la dividimos entre los 86,66 metros cuadrados y nos sale un flujo de 7,3 vatios por cada metro cuadrado. Seguimos estando por debajo de los 9, ¿vale? Pero ya nos estamos acercando bastante. Entonces, a partir de este punto ya deberíamos de prácticamente estudiar cada parámetro por separado, ¿vale? Deberíamos de ver el flujo que tenemos en el techo, por si podemos reducir el espesor del techo, y también el de las paredes. Pero como curso electo, el dato que nos da es el dato total, ¿vale? Yo no modificaría, no estrecharía más, pues realmente un espesor de 60 milímetros es lo mínimo, aunque sea una cámara que va a trabajar a 4 vatios, a 4 grados centígrados de condiciones interiores, ¿vale? Y el techo expuesto al sol, pues en principio esto estaría bien. Una de las cosas que nos ha quedado pendiente era la parte de ventilación, que hemos hecho una suposición de una ventilación del 8% de 10.000 vatios, ¿vale? El 8% de 10.000 vatios. Ya te das cuenta, la cámara frigorífica, la potencia frigorífica nos sale de 9,7, o sea que hemos acertado bastante en ese sentido. Por tanto, no hace falta modificar la estimación que hemos hecho de la carga por ventilación. Pero si no fuese así, podríamos volver hacia atrás y modificarlo, ¿vale? Sin ningún problema. Por tanto, el diseño de la cámara frigorífica con los cerramientos de 60 milímetros para paredes y suelo, 125 para techo, cumpliría normativa y nos generaría una carga térmica o producción frigorífica de 9.796 vatios aproximadamente, ¿vale? Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente vídeo.